Hola familia, ¿qué tal estáis? Bienvenidos una vez más aquí a vuestro canal. Esa persona importante para ti o que quieres que sea importante para ti, ¿se siente atraída por ti? Da igual si es un chico, una chica o lo que sea, un caballo o un marciano, un extraterrestre, da igual. Esa persona o ese ser, ese ser se siente atraído hacia ti. Para eso te voy a dejar estas tres magníficas opciones, siempre de izquierda hacia derecha. Primera opción, segunda opción y tercera opción. Para quien no lo sepa, cada número tiene un significado, una simbología. Entonces tienes que buscar, si eliges la primera opción, el número 4, qué significa y qué significa el color amarillo o dorado, al igual que qué significa el número 5 o el color verde. Eso te dará mucha mayor información. Y no sé si existe, pero el 465 sale aquí como código, también lo puedes buscar, a ver si es un código angelical, a ver si es un código de sanación, por ejemplo. Te voy a dejar unos segundos para que puedas decidir cuál de estas tres opciones es la adecuada para ti, aunque cada opción va a guardar una sorpresa. Así que te aconsejaría que vieras el vídeo hasta el final, porque seguro te va a gustar mucho. Déjame tu like, no lo olvides. Te dejo unos segundos para que puedas conectar. Bien, vamos siempre de izquierda hacia derecha, así que vamos a dejar esto por aquí, dejamos esto por aquí y vamos a barajar la primera opción. Esta sería la primera opción. Vamos con el número 4 de color dorado o amarillo, vamos a ir barajando y vamos a ver si esa persona importante para ti se siente atraído o atraída, le gustas a ese hombre, a esa mujer, a ese extraterrestre. A ver si le gustas a esa persona. Madre mía, pues si es un extraterrestre se ha enfadado porque se han caído las cartas. Vamos a poder ver si le gustas a esa persona, compañero de trabajo, familiar. Vamos a ver si le gustas a esa persona. ¿Le gustas a esa persona? ¿Se siente atraído por ti? Bueno, vamos a poder verlo porque la primera carta es el 5 de bastos. El 5 de bastos ya nos anuncia aquí, bueno, pues alguna que otra dificultad. ¿Por qué? Porque de forma generalizada nos habla de una relación que puede generar algún tipo de conflicto. Puede ser un compañero de trabajo, compañero, una compañera de trabajo. Y claro, eso puede crear algún que otro tipo de conflicto en el trabajo. Tú seguramente no querrás verte perjudicado o perjudicada si la relación sale mal. A la otra persona le pasa exactamente igual. Hay una tensión sexual no resuelta, lo vuelvo a decir, tensión sexual no resuelta, pero parece que hay algún que otro inconveniente. Eso es lo que nos hablaba las cartas del pasado. Continuamos con la siguiente carta del pasado, que en este caso es el arcano mayor de la luna. No quiere esta persona que tú te creas o te crearas, carta del pasado, te crearas falsas ilusiones. Vemos aquí la luna con esta carta tan bonita de la luna, sobre todo especialmente para todos aquellos de vosotros que seáis de signo de agua, por ejemplo, signo de cáncer o que tu persona especial sea del signo de cáncer, como estamos viendo aquí. Entonces es una relación conflictiva. Ah, claro. Puede ser una relación conflictiva si es tu jefe, o es tu jefa, o es el dueño o la dueña de la empresa, ¿verdad? Ah, claro. Se van aclarando las situaciones. También se puede complicar todo mucho si estamos viendo aquí, como nos indica el arcano mayor de los enamorados, si hay una segunda o tercera persona. Más bien tercera persona. Tú serías la segunda persona. Tú, la persona que te atrae y la tercera persona, su posible pareja. Entonces, a ver, de forma generalizada, nos hablan aquí de una tensión sexual no resuelta, con diferentes implicaciones en la relación, porque podría haber perfectamente una tercera persona, una pareja. En el caso de que seáis compañeros de trabajo, hay dificultades en ese trabajo, aparte de las dificultades de la propia empresa. Estamos viendo aquí cómo este hombre o esta mujer podrían ser tu jefe, podrían ser el dueño o la dueña de la empresa. Seguramente también haya una tercera persona o por tu parte o por la otra parte que pueda tener una pareja. Y también, por si no lo sabías, hay una persona muy cercana a ti que puede trabajar contigo, que puede estudiar contigo o que sea un amigo o una amiga, porque esto es un vídeo de tarot interactivo.
generalizado. No es una consulta personal. Ya sabéis que para una consulta personal, ¿cómo os tenéis que poner en contacto conmigo? Un tarot totalmente profesionalizado, ¿eh? Tarot totalmente profesionalizado. Bueno, pues como os decía, esto evidentemente también te vale a ti si te estás interesando o tienes interés en alguien relacionado con tu círculo de amigos o familiares. Que esto sí que sería una auténtica bomba. Que esa persona que se siente atraído o atraída hacia ti fuera tu cuñado, tu cuñada, el novio de tu amiga, el novio de tu hermana, la novia de tu hijo, de todo, de todo. Aquí esto es una telenovela venezolana. Espero que nadie de Venezuela se moleste conmigo, pero esto es una telenovela. Por eso hablan aquí de tantas dificultades, la luna de una relación, la vuestra, que debería de ser oculta, debería de ser clandestina. Hay demasiados inconvenientes, pero, donde manda la pasión, donde existe la pasión, ¿verdad? En una relación con tanta pasión es complicado, como nos habla aquí la fuerza. Estamos viendo aquí la fuerza, el arcano mayor de la fuerza, junto a los enamorados, bueno, y junto a la luna, relación clandestina, sentimientos reprimidos, instintos reprimidos. Y cuando hablo de instintos es que no esta persona tenga ganas de ver una serie de Netflix contigo. Me muero por ver el último capítulo de la última serie. No. Los instintos se refieren a lo que tú ya sabes, el triqui triqui y el traca traca, ahí traca traca, contigo bastante reprimido. Esta es una relación. No. Esto es un sentimiento que este hombre o esta mujer llevan reprimiendo durante mucho tiempo. Por eso aparece con tanta fuerza una y otra vez la luna. La luna, la luna. Estoy echando cartas y la luna, la luna. Bueno, lo he dicho anteriormente, a esa persona no le interesa que tú o alguien muy cercano a vosotros descubra el interés que tiene hacia ti. Ya más o menos lo he ido explicando. Sería un auténtico suicidio, entre comillas, que se pudiera dar una relación entre vosotros. Sería un auténtico, repito, suicidio, entre comillas. Espero que nadie haya o vaya a hacer ninguna tontería. Le vamos a quitar poder a todo eso. Sería una auténtica tontería si se descubriera esto. Y si encima llegarais a tener algún tipo de relación, bueno, pues sería la noticia bomba del año. Ni la separación de Shakira y Piqué levantaría tantos titulares y levantaría tantas visitas en YouTube si se supiera que esa persona está interesada por ti. Y si encima tenéis una relación siempre clandestina y pero muy pasional, ¿eh? Muy pasional. Aquí ocurre una disyuntiva, aquí ocurre una duda. Hay mucha gente que sabe que esta relación podría ocasionarle problemas, que es una relación peligrosa, que es una relación que no es fácil tenerla. Pero la pregunta del millón que se te mete en la cabecita, si te paras un poquito, mira, te voy a dar un segundito o dos, te voy a dar un par de segundos. Cálmate, cálmate. Seguramente vas a sintonizar con lo que te voy a explicar. Esa otra noche que estuviste pensando en esta persona, ¿verdad? Y tenías la imagen de esta persona en tu cabeza y venga a darle vueltas en tu cabeza y venga a darle vueltas en tu cabeza el pensamiento. ¿Me merecería la pena tener una relación, aunque sea de un día, de una hora, de una semana, con esta persona? Sinceramente, son momentos que marcan una vida entera. Lo que pasa que evidentemente tiene unas consecuencias. Eso ya estaría en ti, ¿eh? Eso ya estaría en ti. Una relación no muy armoniosa, con un peligro bastante importante, pero hay gente que dice, bueno, pues yo quiero vivir la vida. Aunque sea peligroso, pues mucho mejor. Así tienen mucho más interés. Bueno, eso ya lo decides tú. Vamos a ver qué es lo que te dice este maravilloso oráculo. ¿Qué consejo te da este maravilloso oráculo? Esta era la sorpresa que tiene cada opción. Cada opción tiene un oráculo diferente. La gran señora del amor y la compasión. Madre mía. ¿Qué es lo que quiere decir este maravilloso oráculo, esta maravillosa carta con lo que te estoy explicando ahora mismo?
Que evidentemente te merecería la pena. Sería una noticia bomba si se enteraran tus padres, el novio, la novia, la otra persona que trabaja contigo, sería una noticia bomba, pero merecería la pena, ¿eh? Merecería la pena. Bueno, pues esta sería la primera opción. Bastante impactante, pero mucho, ¿eh? Bastante impactante. Así que vamos a ir recogiendo estas cartitas. Vamos a hacer la segunda opción. Muchas gracias a las personas que han participado en la primera, que han elegido a la primera y han dado un like, me gusta, a la primera. Muchas gracias. Vamos ahora con la segunda opción, el número 6 de color amarillo o dorado. Bien, vamos con la segunda opción, vamos a ir barajando si le pareces interesante, esta persona se siente atraído o atraída por ti en este tarot del sí o no, esta persona se siente atraído por ti. Bueno, la primera carta ya nos indica que sí. Bien, bueno, la primera carta ya nos indica que sí. Bastante, como nos indica el 4 de bastos junto a la princesa de copas, el 10 de bastos, como no podía ser de otra manera, nos habla de problemas para poder tener una muy buena relación entre vosotros dos. Como siempre digo, acerco mucho la cámara para que podáis ver qué interpreto el tarot, que no me lo invento. Que no me invento la lectura. El 4 de bastos nos habla con mucha fuerza, cartas del pasado, presente y del futuro. Las cartas del pasado, estas dos, nos hablan con mucha fuerza del interés de esta persona hacia ti. Al igual que ha salido en la primera lectura, vuelve a salir aquí en la segunda lectura que algunos de estas personas por las cuales estáis preguntando sois compañeros de trabajo de partido político, me han dicho. Sí, de partido político. ¿Serías tan valiente si es así de un partido político? De ponerme un comentario aquí debajo, ¿serías tan valiente? O de escribirme a mi correo privado. ¿Me podrías escribir a mi correo privado para decirme quién eres? Sería muy interesante poder saberlo. Evidentemente, como siempre digo, soy muy profesional, muy sincero, muy honesto, pero muy responsable. Si alguien se comunica conmigo, no lo voy a ir contando por ahí, evidentemente no. Sería una tontería, sería ir contra mi propia imagen. Me perjudicaría yo mismo. Pero, por favor, please, si eres una persona famosa que estás viendo este vídeo por casualidades del destino, o eres alguien de un partido político, si te atreves, me pones un comentario aquí debajo o me escribes mejor a mi correo personalizado. Y ahí hablamos. Interesante. Bueno, pues estamos viendo cómo el 4 de bastos nos habla de una asociación que puede ser por trabajo o por estudios. Tu compañero o compañera de universidad, un profesor o profesora de la universidad. La verdad que esta persona no solamente se siente atraído por ti, sino que, como nos indica la princesa de copas, de forma no clandestina, de forma que intenta pasar desapercibido, tiene sentimientos amorosos por ti. Es una persona que con el paso del tiempo, porque esta persona no te conoce de un día o de hace una semana, te conoce de hace tiempo. ¿Por qué? Porque la princesa de copas nos está advirtiendo de que esta persona te idealiza. Esta persona te idealiza. Esta persona piensa que, bueno, pues que vale mucho la pena conocerte, vales mucho la pena como persona, eres una persona muy atractiva por fuera, eres una persona muy atractiva por dentro, según esta persona. Tú me puedes poner en un comentario, eso sí me lo puedes poner en un comentario, según esa persona, según él o ella, has sufrido mucho, te mereces algo mejor en el amor. Quizás él o ella, pero como nos indica el 10 de bastos, no se atreve a decírtelo, no se atreve a confirmártelo. Deja ya de sufrir, supongo que habrá tenido algún tipo de conversación contigo. Puede ser a que sí, a que seguramente sí. Venga, ponme ese comentario, venga, ponedme ese comentario. Que esta persona habrá tenido esa conversación contigo, que te mereces lo mejor, que te tienes que calmar, ya llegarán días mejores, mereces ser feliz. Esta persona te podría hacer muy feliz. El mundo que nos resuelve, nos resuelve el final de esta lectura nos indica que sí. Nos indica que sí esta persona que a lo mejor es mucho mayor que tú,
o mucho más joven que tú, porque aquí el 10 de bastos, junto al 8 de espadas, nos habla de un contratiempo importante. Aquí puede haber diferentes clases sociales. O tú eres de una familia adinerada, o lo es esta persona, o como ya he dicho anteriormente, formáis parte de un equipo, estáis en una universidad, en una empresa, en ese partido político que he dicho anteriormente. Sois compañeros de... Ah, espérate. Sois compañeros de profesión y estáis de cara al público. No me digas que sois también, algunos de vosotros, no todos, claro, presentadores de televisión. Presentadores de televisión. Ay, qué curioso. Claro, ¿os imagináis la que se podría liar si en tu país el telediario, el noticiero que estás viendo, el hombre del tiempo estuviera con la presentadora o la presentadora estuviera con la mujer del tiempo? Madre mía, sería una auténtica bomba, ¿eh? Sería una auténtica bomba. Pero bueno, es lo que aparece aquí. Entonces el 10 de bastos también, uno de los problemas que estamos viendo aquí con mucha fuerza en el 10 de bastos es el trabajo. O esta persona viaja mucho por trabajo, puede que lo hagas tú, o el 10 de bastos nos habla de situaciones comprometidas, difíciles, que tienen que ver con un trabajo. Y eso hace, junto a los hijos, porque algunos de vosotros tenéis hijos, que la relación sea un poco complicada. Sí que le atraes, le gustas, alberga sentimientos amorosos hacia ti. Y aquí hay una serie de problemitas importantes que según ese hombre o esa mujer complican que podáis tener una relación amorosa. Pero esto sería muy similar a esas películas de Hollywood. Esas películas de Hollywood, ¿cómo se llamaba esta de Jennifer López? Que hacía de criada y estaba con Ralph Fiennes, que era el empresario de éxito. No me acuerdo cómo se llamaba esa película. ¿Alguien sabe cómo se llama esa película? No me acuerdo cómo se llamaba esa película. Pero bueno, más o menos todo el mundo me ha entendido, ¿verdad? Ahí hay una diferencia de posiciones muchas veces que hace que sea muy complicado. O la familia de la otra persona no lo entiende porque tiene una relación con alguien diferente. Alguien que puede ser de una religión diferente. Tú puedes ser cristiano o católico o la otra persona de otra religión. O alguien puede ser muy blanquito de piel y el otro pues, puede ser muy morenito de piel. En fin, diferentes cuestiones de ese tipo, pero que esta persona ya lleva tiempo observándote y por supuesto teniendo sentimientos hacia ti. Y el mundo nos garantiza que vale la pena esperar, merece la pena esperar. El mundo nos indica que objetivo cumplido, satisfacción, encontrar a la persona deseada, por supuesto una mudanza, porque si tenéis algún tipo de problema por lo cual no podéis estar juntos o incluso no podéis hacer pública vuestra relación, lo mejor es que os marchéis a vivir a otro lugar. Vamos a ver qué te indica aquí este maravilloso oráculo, porque este oráculo me va a permitir saber qué hay oculto, qué hay oculta, qué información está oculta aquí en esta lectura. ¿Qué información está oculta aquí en esta lectura? Vídeo interactivo, eso, tarot interactivo, tarot interactivo. Bueno, pues sí, fíjate qué carta tan bonita, tan hermosa. Esta persona te ama. Este es el secreto. Lo he dicho anteriormente que esta persona albergaba sentimientos hacia ti, pero tú eres la persona que aparece en su mente, en sus fantasías, en sus noches más locas, que piensa en ti, tiene sentimientos amorosos hacia ti, disfruta pensando cómo sería vuestra vida en común. Y la verdad que aparte de todo lo positivo y todo lo bueno que tú tengas, esta persona te ha idealizado mucho. No significa que tú no seas muy buena persona o no seas como él o ella te ven, pero por la cantidad de sentimientos que tiene hacia ti, esta persona te ha idealizado mucho, ¿eh? Entonces eres todavía mejor, eres la mejor persona del planeta, la mejor persona del universo, la mejor persona de todos los universos, de todos los metauniversos, ¿eh? Pues esa eres tú. Bueno, pues nada, estupendo, maravilloso. Espero que te haya gustado la lectura. No olvides dejarme tu like y suscribirte al canal y hablarle a otras personas de mí. No lo olvides, no lo olvides. Ayudarás al canal mucho. Ayudarías al canal mucho. Bueno, vamos ahora con la siguiente lectura. Vamos a dejar esto por aquí.
Dejamos el 6 a un ladito. Vamos a tomar la tercera opción, que es el número 5 de color verde. Bien, vamos con la tercera opción. Lo tenemos por aquí. Aquí está, aquí está, aquí está. Madre mía, qué rápido. No me ha dado tiempo ni a barajar. Bueno, vamos a ver si a esta persona le interesas o no. No, no. No, y no porque tú no merezcas la pena, no, no es eso, no es porque tú no tengas cualidades positivas, porque el 6 de copas nos habla que esta persona evidentemente ve muchas cualidades positivas en ti. No ese es el motivo. El motivo es que esta persona al parecer tiene idealizado a otra mujer, a otro hombre, a otro amor, antiguo amor, porque el 6 de copas nos habla de varias cosas. La primera es un amor antiguo. La primera es un amor antiguo. Puede ser que esta persona interesada o que te interesa a ti esté casado o esté casada, pero tú quieres saber, tú quieres averiguar si le interesas realmente, si le gustas en este tarot de sí o no. Pues eso es lo que estamos preguntando, sí o no. En principio la respuesta es no, porque existe otra persona, existe otro amor. Otro amor que a este hombre o a esta mujer, pues es quien realmente le interesa. Eso por una parte, que puede ser, como ya vengo diciendo, que esta persona pues tenga su pareja. Entonces comprendemos aquí ese amor. Aún así hay mucha gente, bueno, pues como a mí me interesa, yo quiero saber si puedo tener algo con él o con ella, aunque sea transitorio, pero me gusta mucho esa persona. En principio esta persona no piensa hacerlo. Porque esta persona, como nos indica el 7 de espadas, piensa, y en su caso le doy evidentemente la razón, en su caso, piensa que sería una traición. Si ama a otra persona, ¿cómo puede estar contigo? Sería una traición a la otra persona y una traición hacia él o hacia ella misma, ¿verdad? Es algo muy complicado. Que el as de espadas junto al 6 de copas nos indica que esta persona sabe que eres una persona atractiva y que eres una persona que probablemente puedes estar con otras personas, porque eres una persona atractiva. Pero hay una serie de condicionamientos aquí. El primer condicionamiento, como ya he dicho, seguramente este hombre o esta mujer tenga ya su pareja. Quiere estar con su pareja y no quiere serle infiel a su pareja. La segunda lectura, que a lo mejor conecta contigo, porque puede que tú tengas mucha mayor información que yo, es que esta persona no ha sido capaz de superar una ruptura o una pérdida. Porque el 4 de espadas, que nos habla de mucha amargura junto a la torre, puede ser que esta persona haya perdido a su mujer, haya perdido a su esposo, a su novio, a quien sea, y espero que no haya sido así, pero también nos indican que haya podido perder una relación anterior donde esta persona estaba enamorada. Esta persona estaba enamorada de esa relación anterior. Al romperse, bueno, pues este hombre o esta mujer no están ahora mismo para poder tener una relación amorosa. No es que el problema seas tú, es que esta persona no está preparada para tener una relación amorosa contigo. No solamente contigo, en general, ¿eh? En general, ese hombre o esa mujer no están preparados para poder tener una relación amorosa, por lo que te estoy comentando. Luego, el tercer caso, reconoce que eres una persona atractiva. Ya lo he venido diciendo. Bueno, ¿y ahora qué? Vamos a estar juntos, vamos a ser felices para siempre. Esta persona no lo tiene nada claro. No lo tiene nada claro, pero es que con mucha fuerza, como nos marcan aquí las cartas de espada, esta persona mentalmente, también simbolizado por la torre, lo que tenemos arriba, o sea, lo que tenemos en nuestra cabeza, no está preparado este hombre o esta mujer para tener una relación amorosa contigo, ¿eh? No, 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 por los motivos que he explicado anteriormente, el primer caso, segundo caso y el tercer caso. Bueno, ¿y qué futuro voy a tener contigo? ¿Y qué vamos a hacer? Pero esto es solamente sexo. Vemos aquí una persona muy insegura, muy, muy insegura. Una cosa es lo que pueda representar físicamente de cara a la galería, delante de todo el mundo, y otra cosa es lo que este hombre o esta mujer llevan en su interior, en su corazón. Y aquí la torre nos indica que tanto su cabeza como su corazón están rotos. Su cabeza y su corazón están rotos. Por eso con tanta fuerza el as de espadas nos indica aclaramiento, sinceridad,
que obtengas más información o que esperes un poquito más. ¿Es una persona que merece la pena? Sí, evidentemente, como nos indican estas dos cartas, este hombre o esta mujer sí que merecen la pena. Sí que merecen la pena, pero ahora mismo no están preparados para poder tener esa súper relación contigo. Es una persona excesivamente sentimental, mucho más de lo que tú puedes pensar, porque tanto el 7 de espadas como el 4 de espadas nos habla de diferentes rupturas en la misma relación o en diferentes relaciones con diferentes personas. Diferentes, como te venía diciendo, rupturas, rompimientos, como dice mucha gente, rompimientos. Bueno, pues diferentes rupturas que han dejado huella en el corazón de esta persona y vemos aquí una persona muy insegura. No sabe qué hacer. Tampoco se le pasa por la cabeza que tú puedas estar interesado en él o en ella, ¿eh? Tampoco se le pasa por la cabeza cómo tú, que eres una persona atractiva, que puedes atener a cualquiera, te interesas en mí. ¿Qué tengo yo? Bueno, persona con el corazón dolido, persona con inseguridad y persona que ha perdido la fe en él mismo o en ella misma. Repito, es una persona que merece la pena, pero vas a necesitar mucho más tiempo para que esta persona realmente quiera dar un paso hacia adelante contigo. Vamos a ver que las casualidades no existen. ¿Qué te dice el mensaje del oráculo sanador de las hadas? Ninguno de los oráculos que he visto anteriormente es sanador, solamente este. Bueno, y como esta persona no está bien, pues tiene que ser sanada. Vamos a ver qué es lo que nos dicen las hadas, maravillosas hadas, de esta situación con esta persona. Conciencia superior. Oh. Bueno, pues aparte de que tanto tú como él podáis ser semillas estelares, lo he dicho bien, ¿eh? Aparte de que tú o él podáis ser semillas estelares, si no sabes lo que es una semilla estelar, búscalo en internet o búscalo aquí en YouTube y te vas a llevar una sorpresa. Estamos viendo una persona muy diferente al resto de personas. Efectivamente, las hadas nos indican que esta persona tiene una conciencia, una forma de pensar superior a la de las demás personas. ¿Para qué poder tener una relación contigo si te puede hacer daño? ¿Para qué tener una relación contigo si él o ella pueden tener algún tipo de sufrimiento, algún tipo de dolor? Como ya he dicho anteriormente, necesita tiempo, necesita tiempo, pero como también he dicho anteriormente, es una persona que merece la pena poder esperarla. Conciencia superior, esto nos garantiza que el día de mañana que podáis tener una relación será una relación superior a lo que has conocido en tu vida. Probablemente, seguramente, sí. En este tarot de sí o no, en este tarot interactivo sí o no, la respuesta es un sí así de grande, así de gigante. Es un sí. El día de mañana, a corto plazo, la verdad es que es bastante difícil. Bueno, pues hasta aquí la consulta. Espero que os haya gustado, que me hayáis dejado un like, que os hayáis suscrito al canal y espero poder verte nuevamente aquí en tu canal Rafael Tarot Sevilla. Cuídate mucho. Un abrazo muy fuerte. Hasta pronto.